Hola chicos, les quiero contar cuál es la planificación de la materia de biología para ustedes, primer año, para que ustedes se puedan ubicar, organizar y bueno, y ver dónde están parados. Empezamos con un tema de diagnóstico que elegí una lectura sobre dengue, ya que es un tema de actualidad y es una cuestión que afecta a la salud comunitaria. A través de este tema realizamos un diagnóstico. Ustedes pudieron practicar lectura, redacción, se informaron y pudieron compartir esta información, convirtiéndose un poquito en promotores de salud. Para esto también hicieron una lámina, que bueno, la vamos a poner en la escuela realmente cuando volvamos. Hicieron un crucigrama, armaron su propio vocabulario respecto al tema. Y comenzamos la planificación partiendo del tema ciencia, definiendo qué es la ciencia y bueno, y apuntamos directamente a las ciencias naturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque las ciencias naturales están formadas por tres ramas: la física, la química y la la biología es nuestro eje. Cuando vimos el concepto de ciencia, diferenciamos dos tipos de conocimientos: los conocimientos científicos y los conocimientos vulgares o populares. Viendo qué características tenían cada uno de ellos, ejemplos. Bueno, ¿y por qué estas tres ciencias pertenecen a las ciencias naturales? Porque tienen en común un objeto de estudio que es la naturaleza. Cada una va a estudiar la naturaleza desde su propio punto de vista, y el método de estudio, que es, bueno, el método científico. Analizamos con el método científico algunos casos y vimos Fleming cuando descubre la penicilina, cuáles fueron los pasos del método científico en ese caso. Y ustedes también pudieron y hicieron muy buenos ejemplos respecto a este tema. El objeto de estudio de la biología son los seres vivos, que es el tema eje de nuestras clases. A partir de definir qué entendemos por seres vivos, ustedes ya la definición de nacen, crecen, se reproducen y mueren, tienen que dejarla de lado y cambiarla por este otro concepto, que es el de que todos los seres vivos cumplen con un conjunto de funciones vitales que no es solamente nacer, crecer y morir, sino que son muchas más. De seres vivos, analizamos cuál es el origen de los seres vivos, vimos varias teorías: la teoría de la generación espontánea, la teoría de la panspermia, la teoría de Alexander Oparin, que es la que actualmente está más aceptada, la que habla de un origen de los seres vivos en un caldo primitivo, hace miles de millones de años, en el agua, a partir de la evolución de las sustancias inorgánicas que pudieron, bueno, evolucionar gracias a la energía de las tormentas eléctricas que había, que ya no pueden llegar hasta la superficie de la Tierra porque también evolucionó la atmósfera y tenemos una capa de ozono que no permite que esa energía llegue. En ese momento, en el principio, cuando no había nada, no había ningún ser vivo, estos primeros seres vivos se habrían originado a partir de ahí, de las sustancias inorgánicas más la energía del ambiente. Y ahí vimos el concepto de antepasado común y evolución. Hablábamos de las características de los seres vivos, ese conjunto de funciones vitales que tiene que cumplir un organismo para ser considerado un ser vivo. Son estas: alimentación, se alimentan, se mueven, son sensibles, crecen, se reproducen, están formados por células y bueno, algunas más que nombramos, que las tienen en el trabajo. Quería apuntar a esta característica de ser sensibles, que no se refiere a las emociones, sino a que ser sensible significa que estos seres vivos son capaces de responder a los cambios. Por ejemplo, una bacteria, cuando baja la temperatura considerablemente, lo que hace es encapsularse. Y cuando la temperatura y las condiciones del ambiente mejoran, sale de esa cápsula y vuelve a tener vida normal. Si no tuviera esta posibilidad de ser sensible y percibir ese cambio y responder, podría morir o la especie extinguirse. Por eso es una característica
importante de los seres vivos. También cuando analizamos puntualmente cada una de ellas, por ejemplo, si bien todos los seres vivos se alimentan, no todos lo hacen igual. Entonces ahí, por ejemplo, vimos que están aquellos que son autótrofos y otros que son heterótrofos, porque unos son capaces de tomar del ambiente sustancias inorgánicas más la energía del sol, ser capaces de fabricar su propio alimento, mientras que los heterótrofos se aprovechan de esta materia producida por los autótrofos o también se alimentan de otros heterótrofos. Bueno, estos seres vivos no son, si bien todos los seres vivos cumplen con estas mismas funciones vitales, no son todos iguales. Hay de los más simples a los más complejos. Vimos niveles de organización, ¿sí? Los seres vivos se pueden organizar de los más simples a los más complejos. Digamos que los seres vivos empiezan en el nivel celular, ¿sí? Anterior son los factores abióticos, sin vida. Tenemos el nivel atómico, los átomos se combinan y forman moléculas. En este nivel molecular podemos llegar a ubicar a los virus, que son organismos que, no sé si decir organismos no está bien dicho, están entre lo que serían los factores abióticos sin vida y los factores bióticos o con vida. Los virus no cumplen este conjunto de funciones vitales, por lo tanto no los podemos clasificar como seres vivos. Simplemente ellos hacen réplicas de sí mismos invadiendo células, y esa célula que invaden la terminan matando porque utilizan sus partes para fabricar sus propias réplicas. Bueno, las células se agrupan y forman tejidos. Hay algunos seres vivos que solo alcanzan el nivel de tejidos, que están formados por uno o más tejidos. Otros seres vivos alcanzan el nivel de órganos. Cuando los tejidos se organizan en varios, cumplen una misma función, forman un órgano. Cuando varios órganos se juntan y cumplen la misma función, forman un sistema de órganos. Y cuando varios sistemas de órganos se combinan y trabajan armoniosamente, forman un organismo complejo como es el hombre. Desde célula en adelante hablamos de seres vivos, con vida, ¿sí? Y entonces empezamos el análisis de algunos organismos más sencillos, yo les elegí analizar las noxas, que son los que causan enfermedades, para que vean que todos los gérmenes no son iguales, ¿sí? Todos son seres vivos, salvo los virus, que son del nivel molecular. Hicieron un análisis extenso de virus y los compararon con bacterias. Las bacterias sí son organismos unicelulares, igual que los protozoos. Están formados por una sola célula, pero esta célula no es igual, ¿sí? Las células de las bacterias son células más primitivas y se llaman procariotas. Y las células de los protozoos, que para que recuerden, cuando vieron protozoos, los analizaron a través de una película Casas de Fuego, ¿sí? Vimos uno específicamente, que es el Trypanosoma cruzi, que causa el mal de Chagas. Los protozoos son organismos unicelulares formados por una sola célula, eucariotas. Son algunas células un poco más evolucionadas que las procariotas. Pero estos seres vivos que están formados por una sola célula, esa única célula que los forma cumple con todo ese conjunto de funciones vitales. Esa sola célula puede alimentarse, respirar, o sea, obtener energía, reproducirse, es sensible, se puede trasladarse en su ambiente, cumple con todas las mismas funciones que un organismo pluricelular, desde esa única célula que lo forman. Bueno, y el último tema que vimos son algunos hongos unicelulares que también causan enfermedades. El próximo tema que nos va a convocar es célula, ¿sí? ¿Por qué? Porque la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. El próximo trabajo va a consistir en analizar qué son las células, quién las descubrió, qué tipo de células hay. Y más o menos dentro de un mes vamos a ver materia y energía, para terminar después con la clasificación de los seres vivos en los 5 reinos.
Les pido que escuchen la explicación de esta planificación, que cada uno vea hasta dónde llegó y que me hagan por lo menos 2 consultas, ¿sí? 2 consultas sobre cualquiera de estos temas.